Hare Krishna, bienvenidas todas. Estamos en el aula virtual de oradoras, hoy día sábado 16 de julio, y nos va a dar la clase nuestra compañera Luciana, que ella va a tocar el tema hoy, estamos en el ciclo del Bhagavatam. Entonces ella lo que va a hacer es que nos va a dar algunas consideraciones. Ella es universitaria, da clases allí, y entonces pues nos va a dar como unos tips para preparar la clase del Bhagavatam. Eso es de lo que va, el tema que va a tratar Luciana. Adelante, Luciana, cuando gustes. Haribol, ¿cómo están? No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, sí, más que clase, es una charlita, ¿sí? Bueno, hablando con Nityangi, en función justamente de nuestras participantes y compañeras dentro del aula virtual de oradoras, decíamos, uy, como que da miedito por ahí armar o dar un texto, pero bueno, justamente el objetivo es ese, ¿no? El poder ir haciendo práctica, de hablar y de ir ejercitando, ¿no? Esto de que hemos venido aprendiendo con tantos talleres, ¿no? Que nos brindaron de herramientas para facilitar. Hemos tenido clases sobre marcos conceptuales, cómo armar. El otro día Mercedes nos mostraba cómo hablar, ¿no? Cómo aprender a trabajar con la voz. Entonces, bueno, venimos teniendo varias herramientas, pero llega el momento de que tenemos que hacer algo y empezar a decir, bueno, vamos a la práctica. Entonces, charlando con Nityangi le decía, estaría buenísimo poder compartir no más de 10, 15 minutos algunas consideraciones como para armar estas clases, ¿no? Y también teniendo como objetivo de que no es esto que vamos a estar compartiendo ahora, no es una clase de cómo armar en relación a las escrituras, cuestiones más desde lo conceptual filosófico, ¿sí? Como de hecho tuvimos una clase de cómo armar, ¿no? Cómo estructurar una clase tradicional para un templo. La idea es un poco brindar algunos tips de cómo preparar para nosotras, ¿sí? Para las compañeras que vamos a estar ejercitando en este aula virtual de oradoras. Entonces, preparé una presentación de 3, creo que son 3 filminas nomás, 3 presentaciones, con algunos puntos como para tener en cuenta, ¿sí? Yo se los voy a compartir. Recuerden, yo comparto, después ya tengo que estar habilitada. Bueno, ahora Nityangi me va seguramente a habilitar o poner como co-host para poder compartir. Y bueno, ahí estamos. Meta. Ya tengo preparado a dónde vamos a ir y todo para algunos consejitos de a dónde ir. Bien, ¿se ve ahí la presentación? ¿Sí? Bueno, este es el título, wow, del micro taller, le decían, digamos que es un micro taller de cómo dar una clase. ¿Cuál sería entonces la estructura básica? De acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo, que vino Yadunanda Swami, ¿se acuerdan? Que yo amo su libro, lo tengo acá, bueno, me encanta. Él nos estuvo contando en cuanto a cómo era la estructura básica para dar, ¿no? Para trabajar un texto sagrado, ¿sí? Las yastras. Entonces, lo primero sería poder agradecer, ¿no? Agradecer a quienes nos convocaron a estar presentes, agradecer a quienes van a estar escuchando, incluso en este momento agradecer a todos aquellos que después puedan ver el videíto cortito para
para tomar algo que les pueda llegar a servir, ¿sí? Siempre es importante el agradecimiento principal. Después viene, según esta estructura que nos compartía Yadunandana Swami, el canto inicial, ¿no? Siempre tiene que haber algún canto. Él sugería el Yada Radha Madhava, ¿sí? que lo puse en ese momento. Si no nos animamos, podemos poner una grabación y cantar, o hacer algún canto, ¿sí? Después venían las oraciones, ¿sí? La oración al Panchatattva y la invocación antes de leer el texto, siempre. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que se dice 3 veces. Entramos a la lectura específica que vamos a estar compartiendo. Viene un momento de reflexión y después hacemos un cierre de vuelta agradeciendo y también generando una apertura para poder compartir, sean nuevas reflexiones, preguntas o dudas o cosas que quedaron ahí como flotando, por decirlo de alguna manera, después de esta pequeña, ¿no? Explicación, y vamos a dejarlo ahí medio entre comillas a lo de explicación, y también a lo de clase, porque volvemos a decir, como nosotras no vamos a estar dando clases como en un templo, pero sí es más que nada un compartir de una reflexión que hacemos de los textos. ¿Cómo arrancamos entonces? ¿Sí? A ver, ¿ustedes ven el cuadrito que se mueve de ustedes, de los participantes, o solo ven la pantalla completa? ¿Qué es lo que están viendo? Yo veo las dos cosas, veo... Perfecto, está. Se ven las dos cosas, bien. Yo para saber si las muevo o las voy como para que no tape nada. Bien, vamos a poner acá. Ahora la tengo a Nitiangi ahí mirando yo. Bien, ¿cómo arrancamos entonces? Paso 1, y es algo que de alguna manera lo estuvimos compartiendo en el grupo, que decíamos, lo primero que tengo que hacer, obviamente, en esta instancia de ABO que todos estamos aprendiendo, tengo que elegir un texto o un verso de la escritura que nosotros vamos en este momento a compartir. Puede ser Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Nosotros nos habíamos estructurado de alguna manera de que un sábado íbamos a hablar de Bhagavad Gita, otro sábado de Srimad Bhagavatam, íbamos a tener invitados a dar charlas que nos ayuden, ¿sí? a mejorar, tanto a nivel de la oratoria como también a nivel personal, pero lo principal es elegir, ¿sí? ¿Cómo elijo qué texto puntual es el que voy a estar trabajando? Una vez que lo elegí, el segundo paso es que, digamos, al menos, bueno, Mercedes, también podés colaborar con este micro taller, es primero leerlo completo, ¿sí? Incluso eso siempre es una buena práctica. Primero leer todo. Leer el texto, leer la traducción, el significado de ese texto, de manera completa. Y después volver a leerlo, pero ya identificando en cuáles son las ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que va saliendo en ese texto? Que puede ser que en una sola oración ya tenemos algo que es contundente y es importante, o bien si es una explicación o es un pasatiempo en un párrafo, entonces tenemos que ir identificando nuestras ideas en oraciones, en párrafos, e incluso en todo el texto general, ¿sí? ¿Cuál es la idea, el concepto que me está dejando este texto? Y me ayudo registrando, tipo lista le puse yo, tipo, ¿vieron cuando uno va haciendo un checklist? Va ahí, tic, tic, va anotando las ideas, las palabras, leo esto y, me pareció, sonó, fe, humildad, sinceridad, cosas, palabras, ¿sí? Textos védicos, o incluso palabras en sánscrito que pueden aparecer dentro del mismo texto y que yo puedo no conocerlas, las anoto para buscarlas, ¿sí? Esa es una forma de ir
trabajando el texto que después voy a compartir con mis compañeras. Bien, una vez que identifiqué estas ideas y palabras, una sugerencia es poder buscar estas palabras en el Veda Base, ¿sí? Que es una plataforma que es muy amplia, ahora la vamos a compartir rápidamente, o bien puedo utilizar directamente del Bhagavad Gita el índice alfabético, ¿sí? Que está al final del Bhagavad Gita, está el índice alfabético. Entonces, si yo busqué, por ejemplo, en el texto aparecía Shraddha, que es fe, digo, bueno, a ver, busco esa palabra. Busco fe, busco Shraddha en el mismo Bhagavad Gita, y ahí me van a aparecer todos los versos que están, y los textos que están relacionados con esa palabra. Entonces puedo hacer el ejercicio de ir buscándolos, a ver, ay, ¿de qué se trata? ¿Y por qué tocaron la fe acá? ¿Por qué se abordó este concepto allá? ¿Sí? Esa es una forma de ir profundizando y ampliando, y fíjense que el marco con el que estamos ampliando siguen siendo las yastras, siempre, siempre las escrituras, y el texto sagrado. No es que me voy a internet a buscar, así volado, la palabra, a ver qué sale, porque ahí tenemos el riesgo de encontrarnos con sitios o plataformas en donde no está enfocado, ¿sí? no tienen un significado por Srila Prabhupada, o tienen otra mirada que no es la que nosotros justamente queremos compartir. Bien, ya termino, acá, esta sería prácticamente la penúltima. Paso 4, ¿qué hago? Trato de empezar a armar con esas palabras, conceptos que yo busqué, que identifiqué como idea fuerza, ¿sí? En el texto, una especie de esquema. O, ¿se acuerdan que vimos mapas conceptuales? ¿Sí? ¿Cómo armar? ¿Sí? A ver, ¿por qué habla de esto primero y después del otro? Si pasó, empiezo a generar como secuencias y relaciones entre esas ideas y esas palabras que yo fui encontrando. Los últimos 2 pasos ya no tienen tanto que ver con la cuestión, vuelvo a decirlo, conceptual del texto, sino a preguntarme. ¿Sí? Primer paso me pregunto yo, ¿qué me llevó a reflexionar, ¿sí? Este texto en relación a la vida actual, a mi vida hoy? Tiempo, lugar y circunstancia, ¿sí? ¿Qué es lo que me movilizó? ¿Qué pensamientos vinieron? ¿Qué emociones? Mientras lo iba leyendo, yo a veces me identifiqué, no me identifiqué, pude recordar, vuelvo a decir, experiencias que se vinculan a este texto. Y si hay alguna situación que yo la pueda compartir, está bueno traerla y registrarla también para no olvidarla. ¿Sí? Esto de esos apuntes, esas notas, yo tomo mucho nota y voy registrando, porque digo, después, vieron que en la cabeza, la mente, va para todos lados, entonces es mejor siempre, tic, anoto, digo esto, anoto, así sea una palabra, para yo después anclarme ahí y decir, bueno, a ver, ¿qué era lo que me llamó la atención en esa parte? Es decir, el paso 5, ¿cuál sería? Esto, obviamente, cada uno puede hacerlos a los pasos en el orden que quiera, o puede hacer otros pasos, o inventar su forma, su metodología, ¿sí? Pero este paso 5 principalmente está en la idea de pasar por el corazón la lectura. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, se trata de esto, ¿por qué la elegí? ¿Por qué ¿sí? La paso por el corazón. Y el último paso, el paso 6, es identificar, además de estas palabras, cuáles son los valores que me deja este texto de acuerdo a nuestra tradición filosófica. Y busco generar reflexión entre los presentes, y esta es una buena estrategia, ¿no? De siempre terminar con preguntas abiertas que permitan a los que están escuchando quedarse pensando, reflexionar, decir, claro, ajá, y cómo será,
¿sí? O sea, que yo pueda generar un interés y ganas de que, por más que yo termine de hablar, la persona siga, ¿sí? Siga con su cabeza, con su corazón ahí. Piensen que todo esto es un momento en donde estamos en presencia de Krishna, ¿sí? Estamos en presencia de Dios, porque las yastras son Él, ¿sí? Entonces, por último, algunas consideraciones generales de las consideraciones generales, que era el título del micro taller. Bueno, primero que todo, ofrecerle a Krishna el resultado, siempre de nuestro servicio, siempre. El resultado, salga como salga, va a ser voluntad de él, ¿sí? de Krishna. Más debemos, utilizando la inteligencia espiritual, ¿sí? que proviene de él, claramente y absolutamente, hacer todo a nuestro alcance para poder dar lo mejor de nosotros en el proceso. Esto es como buscar un equilibrio, ¿no? Siempre decimos, ay, bueno, nos puede pasar, decir, bueno, será lo que Krishna quiera. Sí, bueno, pero si yo no me preparo, no pongo lo mejor de mí para que las actividades puedan desarrollarse de la mejor manera, no tiene sentido, ¿sí? Tampoco decir, creer de que uno va a controlar, porque en realidad saben que no controlamos nada. Entonces, pero sí poner, si tenemos la bendición de tener determinadas capacidades, determinados valores, experiencias que pueden ponerse al servicio, profundizar en eso y entregarle a Krishna el resultado de nuestra clase, ¿sí? De lo que podamos compartir. Y estos son algunos valores que para mí son claves, siempre mi maestro espiritual los recalca, es que el tema de prevalecer la sinceridad, ¿sí? en nuestro servicio. La idea no es aparentar nada, ni querer convencer a nadie de algo que no quiere, es simplemente ser sinceros, ¿sí? Simples, la simpleza y la sinceridad en nuestro servicio. Y eso viene de la mano con la humildad y también con la compasión en el dar y en el recibir, que es fundamental, porque si creemos de que, que con esta clase vamos a cambiar el planeta, bueno, no, ¿sí? Uno no puede dar lo que no tiene. Si nosotros tenemos a Krishna, tenemos nuestro sadhana ahí firme, fuerte, y sabemos que estamos, cada cosa que hacemos es para el servicio de Él, la humildad y la compasión también para el otro, porque incluso podemos querer dar un mensaje, que bueno, vuelvo a decir, esto Merce puede saber mucho más, y el otro entender lo que quiera, va a ser voluntad de Krishna lo que salga, pero sí, vuelvo a decir, poner lo mejor de nosotros para que esta clase sea lo más productiva posible, ¿sí? Bueno, eso en términos generales. Les quería mostrar en el Veda base cómo buscar las palabritas, pero era como una cuestión más técnica, ¿no? Más operativa. No sé si quieren, pero o ya a lo mejor ya lo conocen. ¿Sí? ¿Les comparto? Me hacen que sí. Me hacen que sí, digo yo con la cabeza, porque no hablan. Ahí va. Ahí vamos de vuelta a compartir. A ver. Ahí estamos. Me voy a venir acá. Bien. Veda base. Ponemos Veda base. Miren, voy a abrir. A ver si me deja porque tengo como un... A ver si puedo ir. No. Voy a abrir otro, a ver si me deja. Les quería mostrar cómo hay. Me viene la del medio, la de arriba. No me deja. Bueno, nada, pongo en el Google Veda base, ¿sí? Ahí nomás, y me va a salir
en español, en inglés, ¿sí? Por eso tenemos que buscar el que está en español. Me aparece que el idioma sí es el español, yo lo elijo, y ahí me quedo. ¿Tá? Estamos en el Veda base. ¿Qué aparece, no? De entrada, los idiomas. Podemos ir a la biblioteca. Acá tenemos el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Acá están incluso los libros de Prabhupada, las cartas. Si yo voy a la biblioteca, me va a aparecer acá arriba una barra principal que tiene menú. Cuando yo aprieto ahí el menú, me aparece un submenú y me voy a donde dice Search, ¿sí? Que es para buscar. Y ahí, vamos a correr a Nitiangi, y ahí podemos poner la palabra que nosotros estamos buscando, ¿sí? Como para, por ejemplo, fe. Entonces, ¿qué es lo que hace el Veda base? Me muestra, nosotros incluso tuvimos una clase específica sobre cómo utilizar el Veda base, así que eso también está disponible, ¿sí? Nada más estamos haciendo un repasito porque por ahí alguna no la alcanzó a ver, pero vamos al Veda base, vamos a menú, ¿sí? Al submenú que es buscar, y ahí ponemos la palabra. Entonces, ¿qué nos tira? Todos los lugares, fíjense, acá dice la cantidad de veces que aparece la palabra y en qué textos aparece. Acá, por ejemplo, dice que en el Bhagavad Gita aparece 84 veces, en el Srimad Bhagavatam 370 veces. Entonces yo puedo ir seleccionando, acá Chaitamrita en el libro de Adilila, bueno, están cada uno, entonces esto lo que nos permite es poder ir ampliando e ir encontrando en otros textos donde aparece. Por ejemplo, yo acá, al hacer clic en ciencia de la autorrealización, me quedé con las veces que aparece la palabra fe en el libro de la ciencia de la autorrealización. ¿Sí? Puedo seleccionar uno y me lleva directamente a el párrafo del libro en donde aparece. Si quiero me puedo ir para atrás y vuelvo a buscar. ¿Ven? Esto se llama Shraddha, fe, ese es el comienzo, y cuando uno vuelve las dudas desaparecen. O sea, uno puede ir profundizando y también encontrando el sustento y el fundamento y las relaciones de esas palabras claves que yo encontré en el texto en el Veda base. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, me pasé 23 minutos, me pasé de los 15 que dije que iban a hacer. Pero bueno, era un poquito mostrarles algunas cositas generales para nosotras, para poder perderle el miedo, saber que estamos todas aprendiendo, que a veces, a mí me ha pasado 1000 veces, y seguramente a ustedes también, que tenemos 1000 cosas para decir, ay, tengo que, y me gustaría hablar, y llega el momento y decimos 2 o 3 y nos quedamos ahí, no importa, porque esa es la práctica. Al principio nos van a salir de 10 cosas que pensamos, salen 3. O a veces decimos, tengo estas 3 ideas, y cuando empezamos a hablar, Krishna nos inspira y empiezan a salir cosas, y bueno, así que por eso les decía, hay que entregarle el resultado a Krishna. Bueno, 1000 gracias. Gracias por el tiempo, por la escucha. Ahora las escucho a ustedes, a ver. Muchas gracias, Luciana, por esta presentación. ¿También admites preguntas? Ay, pero sin problema, contestamos entre todas. Sí, no hay problema. Bueno, pues yo tengo alguna preguntilla que otra. Mira, pues una es que ha habido un momento en que has dicho, yo registro, dice yo, mientras que voy así estudiando, bueno, haciendo todo este método que has dicho, voy registrando notas, ¿no? Se me van ocurriendo cosas y voy tomando notas. Entonces yo te quería preguntar que cómo haces tú con las notas, porque a mí lo que me sucede con las notas, me pasa mucho, ¿no? Que yo escucho una clase
o leo algo, o escucho un vídeo de YouTube. Entonces, hay algo que me llama la atención y sí, tomo nota, pero lo apunto en una libretita y luego allí queda y luego yo ya no lo vuelvo a consultar, ni lo tengo clasificado ni nada. Y entonces, pues claro, ¿de qué manera tú haces como para que esas notas no queden ahí en los archivos acásicos de los blogs? Más o menos, en el Akash. Sí. Ahí. Es importante también el orden. Bueno, yo soy bastante, me organizo, trato de organizarme para todo porque hago un montón de cosas, pero el poder sistematizar y ordenar, ¿no? Eso de transcribir. Me pasa que por ahí también, por ahí no tengo, lo que hago generalmente es después pasar esas notitas a un mismo archivo, a un solo documento. Y si es posible, una vez que voy completando las hojas, sí cito, esto en realidad tiene que ver con otra técnica que también Mercedes la debe conocer, que tiene que ver con el fichaje, ¿no? Perdón, a ver, repite, el sísito, ¿dices? Sí cito, a eso iba, ¿a qué iba? A que vos contabas, estoy escuchando una charla y, oh, me quedó esa idea, bueno, ¿cuál sería mi cita? No sé, Acharya Deva charla La verdadera espiritualidad de junio del 2020. ¿Qué sería esa? La charla que yo estoy escuchando. Entonces, lo que hago es citar de dónde, en dónde escuché eso, dónde lo encontré, y después, con mis palabras, la idea, ¿sí? La idea, si es algo que yo estoy, digamos, captando de la charla, o bien entre comillas, lo textual, que también me gusta hacer mucho eso. Yo extraigo las citas eh, de los videos, de las charlas, y me las voy registrando en una hoja, entonces es muy rico eso, porque después incluso para dar clases está buenísimo. Yo me veo videos y videos y voy haciendo, ¿no? Eso textual, ¿no? Y Acharya Deva, que es mi maestro espiritual, me decía, Krishna nos va dejando migajas para encontrar y para llegar a él. Lo dijo textual, y uno dice, ¿qué es eso? Y bueno, si uno se pone a analizar, es decir, Krishna nos va dejando señales, nos va dejando cositas para que en nuestra vida, tarde o temprano, en esta o en las próximas, lleguemos a él. Entonces es como un caminito de migas, ¿no? Como Hansel y Gretel que iban siguiendo las migas. Bueno, eso textual, el hecho de escucharlo, transcribirlo y pasarlo, uno lo fija y después lo va incorporando también en lo discursivo, le va dando como más riqueza, ¿no? a la charla, y no nos quedamos solo en leo lo que dice el texto y ahí como cortito, ¿no? Y superficial. Entonces todas estas cuestiones, y respondiendo a tu pregunta, Nitiangui, es un poco ir sistematizando, ordenando esa información. Y también, yo recién cuando vos decías, esta es mi libretita de la clase de Srimad Bhagavatam de esta mañana, y también anoto acá, después anoto en otro lado, pero bueno, en un momento me siento y paso y ordeno esa información, porque si no, la perdemos, ¿no? O decimos, no me acuerdo quién había dicho una vez, y como que ahí queda en el aire, ¿no? Por eso es importante poder ir teniendo como un cierto orden, y No dedicarle tiempo. no me ha quedado claro, o sea, porque dices ordeno, pero el ordenar para ti es poner el autor, ¿no? El autor que ha dicho eso. Y Eso. transcribirlo, Sí, transcribir pero si lo las transcribes, tal y como yo lo entiendo, es que simplemente luego lo tienes en un folio, que luego el folio también se queda ahí en el montón, y allí queda el montón, en el folio en el montón. En vez de y haber una notita, pues hay un folio claro, pero con un, que no se vuelve a mirar. bueno, en mi caso yo lo uso mucho, yo vuelvo a eso, vuelvo a esas citas, incluso hasta tengo un cuadernito en donde registro, no sé, por ejemplo, las clases de Bhagavad Gita por un lado, las clases de Srimad Bhagavatam por otro, o sea, me voy ordenando y clasificando, porque eso es material. De todas formas, tenemos que ser
sinceros, nuestra cabeza, nuestra mente no da para contener absolutamente todo. Entonces siempre hay que volver a las fuentes. Entonces, tenemos dos opciones. A mí me ha pasado, voy a decir las dos opciones, así no me voy de la idea. O volver a nuestros registros, o volver directamente a la fuente del registro. ¿Qué sería? En este caso, nosotros hoy, yo les conté o les dije, es importante armar esquemas o mapas conceptuales con las ideas que uno saca del texto. Yo puedo ir a las notas que tomé de la clase que nos dio, no sé, creo que era Candárpica, o no me acuerdo quién nos había dado una clase específica de eso, o puedo ir directamente a la fuente original. Perdona, ¿de qué? ¿Del Vedabase dices? ¿O de No, qué? no, la de los mapas conceptuales. Eso fue Vivangi. Bueno, ella, se me confundió con... o puedo ir al video, que es la fuente original, y verme todo el video hasta encontrar esa parte que estoy buscando, o puedo ir a esa información que yo ya saqué, digamos, de ese propio video, las ideas principales, que es a las que yo estoy recordando. Ustedes recuerden que siempre los sentidos están, digamos, son... en la filosofía védica siempre dicen, bueno, los sentidos son los que nos marean, ¿no? Y nos enredan. Pero también son los que nos permiten, porque por algo Krishna nos los dio, son los que nos permiten tomar contacto con la realidad y con él mismo, ¿sí? O sea, entonces, todo lo que nosotros escuchamos, vemos, podemos anotar utilizando la mano, ¿sí? Leemos, vuelvo a decir, mientras más sentidos utilicemos, las ideas y los conceptos se van internalizando en nuestra cabeza, y posterior es el paso, obviamente, por el corazón de lo que uno está leyendo y escuchando y anotando y registrando, ¿sí? Eso a nivel educativo siempre es importante. Uno no tiene que utilizar un solo recurso, lo importante es poder hacer uso de la imaginación, pero a su vez darle una imagen que pueda generarle atención, un sonido, esto que hablaba Mercedes, una voz que pueda envolver, que pueda generar, digamos, contacto con eso que estoy diciendo. La idea es un poco potenciar todo lo que ya tenemos para llegar a cuál es el objetivo, digamos, poder transmitir conciencia de Krishna y brindar un servicio lo mejor posible, ¿sí? Entonces digo, nuestra cabeza no va a aguantar, no es una CPU, no es una computadora que va a aguantar y sí, eso lo dijo tal fulano, y me lo voy a olvidar. Pero si nosotros llevamos un orden en esas notitas, porque también me pasaba que tenía acá se llaman esos que se pegan, y pegaba acá, pegaba allá, pegaba por todos lados, frases, cosas, después no sabía de dónde eran, quién las había dicho, dónde. Entonces, es importante tener un orden para eso. No sé si de alguna manera respondí tu pregunta, y si alguien quiere, bueno, Rocío está con la mano levantada, pero si alguien quiere colaborar o compartir algo, bienvenido. A mí, ¿sabes? Me respondiste, vamos a decir, o sea, en sí no sería tanto como una respuesta, sino que sería como que me inspiraste más bien. Porque me parece que lo que me ha llegado no es exactamente lo que has dicho, o no lo he oído yo, pero me has inspirado. Y te digo lo que más o menos he captado yo, ¿no? O sea, que yo he captado de que, por ejemplo, yo cuando escucho casi siempre estoy en la cocina. Es cuando más escucho, porque es mientras que hago cosas ahí. Y entonces, pues, tener ahí, como por ejemplo, como 4 cajitas, una cosa así, y ya que cada caja tenga, por ejemplo, un determinado, como temática o línea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si es de CNV, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Si es de
CNV, pues lo meto en la caja de la CNV, poniendo el autor, tomando lo que has dicho de poniendo el autor, pero lo meto ya en una caja que sea como que tenga esa línea. Eso sí se me ha ocurrido. Si es Está de bien. Bhagavad Gita, pues de Bhagavad Gita, así. Claro, a ver, la idea es que uno pueda hacer, en principio, que responda a cómo uno se ordena, ¿sí? Si a vos te funciona tu estrategia de decir, bueno, me armo cajitas y todas las notitas de las charlas, de las cosas que voy escuchando, las voy metiendo según el tipo de cajita, es tu forma, y si a vos te funciona, bien. ¿eh? A mí a lo mejor me sirve el registrar, el ir anotando. Si el otro dice, bueno, a ver, ya me gasté 15 cuadernos y en todo tengo todo mezclado, bueno, por eso yo digo, a mí me pasaba eso. Después digo, bueno, me armo un cuadernito con el cual está lo del Bhakti Sadhana de la mañana, que es del Srimad Bhagavatam. Me armo la de los talleres de los miércoles, la de... Entonces, cada uno se organiza, pero el tema es poder tomar registro de eso, ¿sí? Y darse una metodología que sea propia, que les sirva a cada uno de cómo ir enriqueciendo el discurso y el contenido de lo que va dando, para que no quede solo en leo y ya está, ¿sí? Hare Krishna, Ananda Kirtan, ¿cómo va? Excelente. Es que leyendo aquí que es para oradoras, así que estoy de más. Justo estaba No pasa nada. escribiéndole que hasta luego. No, pero pueden haber oyentes también. Y sí, y también tenemos muchas veces profesores. O sea que no te preocupes. Casito me salgo. Ya estaba para salir. Bienvenido. Vale, gracias. Bien, Rocío. Gracias. Bueno, mi pregunta es muy puntual. De los pasos que diste, el proceso a seguir para dar la clase, mencionabas el canto inicial y posterior las oraciones. El Panchatattva es el Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Este es el Panchatattva, yo no tengo claro, perdón. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Eso, mira, hay en la clase, yo te voy a referenciar, voy a hacer como la base de datos que te va a referenciar en las clases de ABO. ¿Por qué? Porque la idea de hoy era darle algunos pasos como para armar las clases, pero en la clase puntual que tuvimos con el maestro, ¿sí? Que siempre le lo digo mal, por eso lo leo, Yadunandana Swami, él nos explicaba que hay muchas formas. Antes de la lectura del Srimad Bhagavatam, había muchas formas, algunos usaban las formas largas, otros las formas cortas, pero que lo importante, incluso él contó una anécdota de que hubo un gurú que se cantó todo, que nadie cantaba eso, y estuvo, no sé, ante la legislatura creo que era, y que estuvo con no sé cuánto tiempo, nadie entendía nada porque él hablaba en sánscrito, pero lo dijo igual. Lo importante es que la oración, la forma corta es esa que vos dijiste recién, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya, esa, ¿sí? Y el Panchatattva, que es Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, esa, ¿sí? Esas dos. Antes, él incluso dijo, porque él hablaba de las clases en el templo, de esto del canto de Jaya Radha Madhava, ¿sí? O cualquier otro canto, ¿sí? Pero eso va a estar, lo importante, o incluso en el caso de las clases que generalmente damos, ofrecerle, decirle, a ver, Krishna, te ofrezco esta clase. Lo importante es lo que sale del corazón, más allá de toda la formalidad, ¿sí? Que era lo que nosotros habíamos dicho para la preparación, porque estamos aprendiendo a dar clases. Entonces, no podemos ponernos la vara así súper alta, la idea es empezar a hacer práctica. Y ofrecer, lo importante es eso, ofrecerle a Krishna el servicio. Perfecto, sí, muchas gracias.
Quería aportar algo, chicas, que me parece que Luciana trató de explicar. Yo entendí que son dos cosas diferentes, es decir, a mí me pasa como a Luciana, yo escucho una clase que me interesa y voy tomando nota. Y voy tomando nota de los párrafos importantes, de las citas importantes. Ahora, cuando a mí me toca preparar lo que decía Luciana, ese contenido que yo elijo, preguntarme primero por qué lo elijo, porque hay algo que me pasa, hay algo que resuena conmigo, ¿verdad? Hay una conexión ahí. Entonces ella decía, anotar esas palabras que a mí me llaman la atención. ¿Cuáles son esas palabras y por qué? ¿Y por qué pasar por el corazón? Porque estoy recordando, ¿no? Entonces, algo me pasa emocionalmente que me conmueve, pasar por el corazón. Entonces, para esa clase, tener esos apuntes, esas notas, y quizás, como ella decía, me resuena la palabra fe, me resuena la palabra compasión. A ver, busco en sánscrito, en el resto de las lecturas védicas, y ahí se me puede abrir un panorama, ¿verdad? Infinito, mágico mundo como en la radio. Entonces, está genial esto de qué me pasa a mí con ese artículo que yo elegí, con ese verso que yo elegí. Y a partir de ahí, tomar nota de lo que me llega específicamente, hacer la búsqueda y dejar que hable el corazón. Eso nada más, gracias. Tal cual, así es, Mercedes, así es. Y hay algo que me olvidé de decir, viste que yo les dije, que a veces uno dice, voy a decir todo esto y todas estas ideas, y después sale la mitad o menos de lo que había pensado. Es importante que si hay situaciones, ¿sí? En este caso, nosotras elegimos un verso y decimos, bueno, a ver, yo voy a elegir el verso, ¿sí? Es en ese contexto. Hay veces, bueno, a nosotros nos pasa, y acá está Nanda Kirtan que también, que por ahí nos dicen, bueno, te toca hablar de este verso, y te lo dan, y vos decís, ajá, y bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, una sugerencia, que creo que te lo dije, Rocío, en el grupo, está bueno leer los anteriores y los posteriores, porque para saber en qué contexto viene, porque a veces, a ver, nosotros, sobre todo que estamos arrancando, que no sabemos, no tenemos suficiente, digamos, conocimiento, está bueno situarse y decir, bueno, a ver, esto venía, que pasó así, pasó acá, o ¿por qué? Porque a veces el texto menciona algún personaje, vamos a decir, alguna persona, y vos decís, ajá, pero ¿quién era Maharaj Pariksit? Y vos decís, uy, no sé, acá lo menciona, bueno, entonces eso, y eso es trabajar sobre el texto, eso también es trabajar sobre, y es re importante. A veces te encontrás con personas que saben un montón, y que yo me quedo así, y digo, bueno, después ya le seguimos preguntando cosas, que incluso de una palabra dice, ¿por qué esto venía como tal otra? Y lo relacionan con otros pasatiempos, y eso está buenísimo. Pero bueno, en nuestro caso, que vamos a hablar solo de ese texto puntual que elegimos, porque acá tenemos la posibilidad de elegirlo, está bueno también leer los anteriores y los posteriores. ¿Sí? Eso me había olvidado decirlo, como para saber, ¿no? Cómo está enmarcada esa situación ahí en el texto. Bueno, hasta acá llegué yo, no sé ustedes si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias, Luciana. Mira, Rocío, más o menos tu presentación, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente? No tengo un tiempo estimado, hice una pequeña presentación también, me parece que son 8 diapositivas nada más. Y bueno, pues como no tengo... ¿Me escuchan? Perdón. Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, les decía, como no tengo la experiencia, es mi primera clase,
No quisiera como ahondar mucho en el tema, voy a dar hablar algunos datos muy específicos sobre el texto, así como está textual, y nada más. Entonces creo que unos 30 minutos máximo. Vale, pues mira, si me permites, le voy a hacer una preguntita a Mercedes que va en función de lo que te ha dicho a ti, Luciana, y que va conectado con la pregunta que te hice antes. Claro. Me ha gustado mucho eso que ha dicho Mercedes, de que cuando hay algo que te llama la atención, ya no solamente te quedes con anotar eso que te ha llamado la atención, que no te quedes ahí, sino que luego también te preguntes, ¿por qué me ha llamado la atención esto? Y entonces así te autoanalizas y te vas conociendo y así me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que, claro, entonces ya para hacer este tipo de cosas uno ya tiene como que organizarse para decir, en algún momento del día hago yo el repaso y la recopilación o sea, como que hay que reservar un tiempo para eso, porque si no se hace una reserva de tiempo para eso, eso no se hace, ¿no? Porque claro, con tantísimas cosas y como va el ritmo, es que si no, para parar con la vorágine de la vida, o sea, para lo que significa parar, lo tienes que planificar, porque si no, no paras. Y luego también a mí lo que me sucede es que por las noches, por ejemplo, que se podría decir que es el momento como más adecuado para este tipo de cosas, me pasa que yo me he dado cuenta que no me conviene hacer actividades de tipo intelectual, porque yo me despierto. Cuando me pongo a estudiar cosas así o sea, por ejemplo, después de las 7, vamos a poner las 8 de la tarde, tengo ya que hacer cositas en plan relajadito para luego ya quedarme dormida y ya, bueno, quedarme dormida igual a las 10 o más a veces, pero quiero decir que, que tengo que ir ya disminuyendo la actividad cerebral, porque si me pongo a pensar o a estudiar o tal, entonces me activo y luego no estoy como para dormir. Entonces, a ver en qué momento me meto yo eso de... Porque claro, todo eso requiere tiempo. ¿Y tú cuándo lo haces, Mercedes? Bueno, yo cuando me inspiro, avanzo. Y yo puedo estar, hasta que no termino, no paro. Es decir, puedo manejar mi tiempo y siempre me pasó lo mismo que nada, que me entusiasmo y sigo y sigo. Entonces, elijo el tema, pongo las ideas principales, por ejemplo, la charla anterior, a ver, ¿qué puedo llegar a decir? ¿Puedo llegar a decir todo lo que me gustaría? No, tengo que ir por acá, por acá, por acá, por lo básico. Luego, ¿con qué lo adorno? Luego, lo practico. Y lo leo muchas veces, no una vez ni dos. Lo leo varias veces, porque en ese leer varias veces, como decía Luciana, me va quedando, primero que me oigo a mí misma leer, lo leo en voz alta y voy registrando manualmente. Es otra herramienta para que trabaje el cerebro. Luego, me tomo el tiempo, porque yo dependo de un horario. Entonces, a ver, lo que escribí en radio, por ejemplo, en radio, una página oficio, una hoja oficio, son entre 3 y 5 minutos, leído así de corrido. Ahora, yo en una charla no leo de corrido, porque me voy a tomar mis pausas, el manejo de la voz, de los espacios, de los tiempos, en fin. Entonces, como debería dar la clase, me pongo el reloj como lo hice y digo, a ver, empiezo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerlas. Hoy vamos a hablar de la voz como herramienta de las palabras, del lenguaje, porque el lenguaje nos representa, bla, bla, bla. Y lo hice todo así. ¿Cuánto dura? Ajá. Me pasé los 45 minutos. Digo, bueno, lo siento, Nitiangui, me decía a mí misma, yo esto no lo puedo achicar. Pero esa es la manera. Así yo preparo, chicas. Yo sé que con la cantidad de chicas y el compañero, perdón, chicas y chicos. Entonces,
yo sé que a veces con todas las actividades es como medio complicado, pero digamos, esa sería la forma correcta cuando hablamos de respeto por el otro, con ideas claras, con el producto elaborado, con las oraciones cortas. Es así, yo no sé si están de acuerdo conmigo. Sí, sí, tal cual. Incluso, no solo, bueno, para lo que es programa de radio y demás, el tema de la necesidad del guión, yo le digo del guión, ¿no? Porque, bueno, acaba cortina, acaba esto, acaba lo otro, que uno tiene que seguir un orden. En la clase igual, es decir, bueno, así sea en un papelito chiquito tener anotado presentación, bienvenida, texto, leo, explico, hago, o sea, sí, es necesario, y también dentro de lo posible, porque esto que decía Nitieng es verdad, siempre andamos a 1000 con muchas actividades y eso, pero hacer una práctica y escucharme, eso es fundamental. Poder intentar, a mí me pasaba mucho en defensas de tesis, yo evalúo alumnos en defensas de tesis orales, y me decía, ¿y cómo la preparo? Practica, hablala, contásela al perro, no sé, lo que sea. Bueno, acá igual, hay que practicar, ¿sí? Decir, bueno, yo te cuento, vos escuchame, pero es re importante, porque solamente la práctica es lo que nos va dando mayor soltura, ¿sí? Para la oratoria. Sí, gracias Mercedes, muy buenos aportes. Bueno, pues mira, ahora para darle el tiempo a Rocío, si os parece, continuaríamos, porque está muy interesante. Yo, por ejemplo, le podría hacer más preguntas, pero no porque ya es una cuestión de tiempo. Pues entonces vamos a cerrar aquí esta sesión y de nuevo abrimos de nuevo, me refiero en cuanto a la grabación, por supuesto.